¿Qué tal, mis queridos inductivos? Acá en Inductivo Ñex vamos a analizar el desempleo en el Perú por causa del COVID-19. La semana pasada leí un artículo publicado por Conexión Exam, el cual habla sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en el empleo, generando mayor desempleo aún. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Según este artículo, hace un análisis a través de los sectores económicos, ¿no? Finalmente la economía en el Perú se divide por sectores, por macrosectores y por microsectores. Y acá habla de los microsectores. Por ejemplo, el sector agricultura, pesca y minería, que por ejemplo ocupa al 25.9% de la PEA. La PEA es la población económicamente activa, es decir, son todas las personas en edad de trabajar. Tendría una caída en el empleo más o menos del 10%. En el sector comercio, la caída del empleo representaría el 20%. En el sector manufactura, la caída del empleo sería equivalente al 15%. En el sector transporte y comunicaciones, 18%. Hoteles y restaurantes, 60%. Construcción, 30%. Educación, 20%. Otros servicios como electricidad, gas y agua, intermediación financiera, salud y otros, el empleo caería en un 20%. ¿Qué significa todo esto? Según el INEI, en el Perú existen 32 millones de peruanos más o menos, de los cuales el 59.5% de la población es PEA. Esto significa que durante la cuarentena más de 4 millones de personas han perdido sus empleos. La PEA equivale a más de 19 millones de personas. Personas más, personas menos. El problema es que 4 millones de ellas, de un momento a otro, se quedaron sin empleo. Se quedaron sin ingresos. Finalmente el artículo nos da esta información que es muy desesperanzadora, diría yo. De lo que no habla es de la tasa de informalidad, de los empleos existentes, ni tampoco, por lo tanto, del subempleo, mucho menos de cómo revertir tan ignominiosa situación. Finalmente el costo social por combatir la pandemia fue altísimo. Sin embargo, el meollo del asunto radica en que estos 4 millones de peruanos, ahora desempleados, tendrían que autoemplearse para sobrevivir, o como se conoce por mi barrio, emprender un negocio. Finalmente, chamba hay, como subempleo, con salarios por debajo del mínimo vital, es decir, menores a 950 soles, mes, pero la cuestión de fondo sería, ¿por qué no hay empleo digno en nuestro Perú? Ese es el meollo del asunto. Ahora empieza lo chido, como diríamos. Nuestro país no ingresó, o ingresó muy tarde, a las dinámicas capitalistas que se desarrollaron en el hemisferio norte, hace poco más de 250 años. Para entenderlo mejor, el Perú no creó una economía industrial competitiva, no se industrializó. Mientras que, por los años más o menos 1970, en el mundo se había iniciado un desarrollo económico de tipo postindustrial. Es decir, que de las grandes empresas industriales con maquinaria enorme, se pasó a miles de pequeñas empresas competitivas en red. Estas empresas articuladas en red es lo que ahora conocemos como la especialización flexible. Es más, lo vemos mucho a cada rato, ¿no? Google es un ejemplo, ¿no? Morningstar, la misma Apple. En un país se diseña el equipo, el prototipo, en otro país los software, en otro país propiamente dicho se ensambla y así se distribuye. Son empresas articuladas de alta tecnología con especialización flexible, ¿no? Inclusive lo vemos en las películas. Bueno, la cuestión es que mientras en el mundo avanzado se organizó esta situación, en nuestro país teníamos una economía rezagada tardía, semifeudal, imagínense, cuya industria incipiente está ubicada en Lima y la costa del país. Es por eso que dicen que el Perú es Lima. Esa es la razón. Es decir, que todo el proceso capitalista era promovido esencialmente por capitales extranjeros y por el Estado militar en ese tiempo. Sigamos recordando, ahora, a partir de los 90, el gobierno de ese entonces adoptó el modelo económico de libre mercado. Ya sabemos quién gobernó en ese tiempo. Está de más decirlo.
Durante los 90 se inicia un proceso de privatización de las empresas estatales. Una de ellas fue la Telefónica. Pongamos solamente ese ejemplo nomás, para no expandirnos. Tal situación empezó a develar que nosotros como país ingresamos a una economía global de libre circulación de capitales extranjeros. Nos dedicamos a comprar y vender commodities. Privatización, expropiación y libre circulación de mercancías. De una economía feudal a una economía global financiera. No pasamos por una economía ni por un país que debió hacer procesos de industrialización. Finalmente, ¿cuál es el punto con todo esto? No se desarrolló una economía nacional, no hubo capitalismo nacional, porque no ingresó tecnología, no ingresó ciencia, no ingresaron experiencias internacionales en gestión, saber y procesos industriales, cadena de suministro, transformación, ni nada por el estilo. Lo único que tenemos es una economía finalmente especulativa, de forma masiva. Así, el país de un momento a otro, en un salto de tiempo muy pequeño, pasó de la semifeudalidad al capitalismo global. Al ocurrir esto, la incipiente economía nativa del país, es decir, las pocas empresas medianas y grandes que empezaban a emerger por necesidad, es destruida por este tipo de capitalismo. Porque la empresa nacional que emergía simplemente no pudo competir con las multinacionales venidas de afuera, ni con el capital financiero. Y millones de puestos de trabajo se perdieron. Los peruanos se quedaron sin empleo y sin ingresos, desamparados y sin verdaderos líderes a quien recurrir. Finalmente se las tuvieron que ver solo. Y a partir de la década de los 90 hasta la fecha, inicia la época del emprendimiento, que muchos líderes oportunistas dicen que es lo mejor. El problema está en que ese desarrollo de emprendimiento nace como una necesidad de la sobrevivencia, en pobreza, en aislamiento. He ahí el meollo del asunto. Es una estrategia para sobrevivir o morir. No es que yo por mi libre albedrío y por libre convencimiento, elijo ser emprendedor. En realidad, si tú preguntas, la gran mayoría de los que ahora emprenden algo, lo tienen que hacer por necesidad, no porque quieran hacerlo. La mayoría siempre finalmente busca estar en planilla. Del total de la P en el Perú, es decir, 5 millones a más trabajan en el sector formal, sea privado o estatal, según datos del mismo INEI. Se calcula que más de 11 millones de peruanos laboran en condición de informalidad y no perciben derechos como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, protección de salud o pensión, mucho menos jubilación. Ese es el problema del emprendimiento. Nuevamente, como les digo, en el hemisferio norte, el autoempleo que se generó ahí fue consecuencia del desarrollo económico, de la evolución social y su devenir. Aquí en nuestro país las personas se autoemplean o mueren. En el proceso crean caos, corrupción, violencia, delincuencia, todo como consecuencia de la falta de liderazgo y de organizaciones políticas visionarias. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, el consumo MIPE, el consumo de las personas que se autoemplean o emprenden, es lo único que impide que finalmente este país termine por reventarse. Un dato importante que deben considerar es que, según el portal PQS, en el Perú el 96.5% de las empresas que existen son MIPES. Solo el 3.5% es gran empresa moderna, que probablemente sea extranjera, o inversión estatal y privada, o multinacionales que solo favorecen, en el mejor de los casos, a 1.400.000 personas, que en su gran mayoría pertenecen a los estratos sociales A1, A2 y B1. Pero nosotros somos más de 32 millones. ¿Qué pasa con los 30 millones de personas restantes? Es terrible, ¿verdad? Si eso es así, ¿por qué, maldita sea,
Nuestros líderes, los gobernantes, los partidos políticos se están enfocando mayoritariamente en los sectores mineros y de construcción, cuando finalmente esos sectores no crean empleo para la mayoría de los peruanos. ¿Qué podemos hacer ante tal situación? Les pido ahora que me acompañen en este viaje de descubrimiento y redescubrimiento de la situación y de la realidad peruana en la que vivimos, ¿no? De nuestra situación personal y de nuestra situación como sociedad. Finalmente, la intención de este canal es servir significativamente a la resolución de problemas sociales. Los invito a que nos acompañen, dejen sus comentarios y seamos parte de la transformación. Suscríbanse para más contenido y si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba.